Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Cómo están? Espero increíblemente bien. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar aquí en un nuevo capítulo. Yo la verdad ando en esa confusión de la vida, de la crisis de los veintitantos, harta del trabajo, harta de todo, así que ya saben, si en los próximos días no hay capítulo, es porque ando desempleada y no pagué el internet. Pero dejando atrás las penas, hoy vamos a platicar de Rosario Castellanos, una escritora feminista mexicana que Dios de mi vida. Este año se ha convertido en una de mis escritoras favoritas y me voy a declarar culpable. Sí, me declaro culpable porque llevaba muchos años escuchando de Rosario, llegué a escuchar de sus libros, de cómo fue ella dentro del movimiento feminista, cómo influyó, de su vida, de sus problemas, incluso llegué a ver una película sobre ella, pero jamás había leído un libro de ella. Fue hasta principios de este año que lo hice. No, mi vida no volvió a ser igual. Y es que créanme que esperar 24 años de mi vida para leer a Rosario Castellanos es algo que aún no me perdono. Ya saben, al final vienen los comerciales donde les recomiendo alguna de sus obras o películas, pero vamos a entrar en este momento a lo bueno. Y estoy emocionada. Tenía mucho tiempo que quería hablar de ella, pero la verdad, el personaje de Rosario intimida. O sea, es un hombre que tiene poder. Pero vámonos recio. Vamos a saber quién es Rosario el día de hoy. Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, aunque su familia era de Comitán, Chiapas, lugar donde pasó su infancia y parte de su adolescencia en la hacienda de sus papás. Y si no ubican por dónde queda Comitán, bueno, pues es una pequeña ciudad considerada de paso, ya que está muy de cerca de la frontera con Guatemala, en lo que aún se conoce como la región Maya. Por la ubicación de la hacienda, los trabajadores en su mayoría eran indígenas de la región. A esto Rosario pudo conocer muy de cerca la cultura indígena y cómo esta cultura se aferraba a sobrevivir al modernismo de los años 1900. Recordemos que los años de su infancia fueron conocidos como la postrevolución o ese pequeño periodo donde empezó a salir el nacionalismo, donde supuestamente ya había paz después de tanto conflicto, pero pues sabemos que para los indígenas seguía siendo de caos. Y bueno, en general para el país seguía siendo un poco de caos. Todo esto lo comento para que tengamos un contexto, ya que es muy importante saber cómo creció Rosario, porque a futuro eso va a influir en su vida y en sus obras. Además de la región donde vivía, algo que también la marcó muchísimo fue la muerte de su hermano menor Mario. Tenía 7 años y él fallece por una apendicitis y ese hecho le llega mucho a Rosario. Además, durante su infancia, ella tuvo una nana que era una indígena chiapaneca, con la cual creó una conexión muy fuerte. El duelo y la conexión lo vamos a encontrar más detallado en su obra Balún Canán, que es una de sus primeras obras, y toca estos dos puntos que les comento porque tiene tintes biográficos y, no, o sea, de verdad es una obra muy bonita. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Algo que también la marca muchísimo sobre la muerte de su hermano es que su familia prefería que ella se hubiera muerto ya que era mujer y ellos preferían que se conservara el hijo varón pues por todo este tema de las haciendas. Obviamente esto marca demasiado a Rosario, digo, ¿a quién no? Imagínate que tu familia piensa eso. Años posteriores, Rosario escribiría que ninguna madre espera grandes cosas de su hija y cuando las hijas lo logran pues es toda una sorpresa. En 1941, Rosario, con 16 años, se va a la Ciudad de México para continuar con sus estudios. Años más tarde ingresa a estudiar Derecho, pero al igual que yo y que muchos, Rosario se da cuenta que eso no le gusta, bien por ti Rosario, esa no era tu familia, y se cambia a Literatura y Letras en ni más ni menos que la UNAM. Licenciatura en la cual se sentía como pez en el agua. Dentro de esta etapa de su vida ya comienza a dar indicios sobre el feminismo. Pasan muchos años y para 1948 hace una tesis y presenta ese ensayo con el nombre de Sobre cultura femenina.
Ahí habla de la marginación de las mujeres en ámbitos como la ciencia, arte y cultura, y a pesar de que en ese momento esa tesis fue de muchísimo impacto para los círculos intelectuales y para el movimiento feminista, al pasar de los años, pues fue quedando en el olvido. Y quiero que noten los años, 1948. Ya había un ambiente feminista y había una segunda ola a nivel mundial que estaba imparable. De hecho, un año después de ese libro, en 1949, Simone de Beauvoir lanza El segundo sexo. O sea, con esto les doy la idea de qué se estaba viviendo en el ambiente y cuáles eran los debates de la época. Rosario tiene sus escritos o en sus obras ciertas corrientes existencialistas y es de las primeras que lleva el debate en México sobre el segundo sexo, el libro de Simone de Beauvoir. En este episodio no me voy a enfocar demasiado a todas las obras de Rosario respecto a novelas, poesías, etcétera, porque me quiero enfocar a lo que habla del feminismo, a sus obras feministas. Pero quiero hacer notar algo, señoras y señores. Rosario también escribía poesía y versos muy bonitos. Personalmente creo que le agarré el amor a la poesía desde que leí varios versos de ella. Me gustaron mucho y lo recomiendo demasiado. En 1955, Rosario junto a 7 poetas más formaron los famosos 8 Poetas, que era un grupo de intelectuales mexicanos que escribían poesía y al final formaron una antología de poesía y también es un libro muy muy bonito. Algo curioso es que Rosario era la única mujer de todo este grupo. Regresando a Rosario como escritora feminista y como dato curioso, mientras Rosario escribía este ensayo sobre cultura femenina, Simone de Beauvoir estaba turisteando en México. En ese entonces ni se conocían, más adelante llegan a coincidir en algún punto en Estados Unidos. Rosario estuvo un tiempo en la Universidad Complutense de Madrid, fue becada. En 1950 ella regresa a México ya después de haber vivido todas experiencias en Europa, de haber debatido con otras personas sobre el feminismo, de aprender más. Y obviamente ella ya es toda una mujer empoderada, una maestra en filosofía, acá bien perrita, bien filosa, y decide regresar a Chiapas para ser promotora cultural del Instituto de Ciencias y Artes Chiapanecos. Posteriormente se mueve a San Cristóbal de las Casas, donde fue profesora en la Universidad Autónoma de Chiapas, al mismo tiempo que colaboraba en el Instituto Indigenista. En todo este lapso, o bueno, más bien durante toda su vida, pero hago enfoque de esto en este momento, Rosario critica y denuncia a la sociedad mexicana clasista que exotizaba a los pueblos indígenas sin entender que eran simplemente seres humanos, algo que para ese entonces no llegaba a los debates, que todavía la gente no platicaba y seguía viendo, o bueno, hasta la fecha sigue viendo a los pueblos indígenas como algo exótico. Estos años en Chiapas la hicieron ver con una perspectiva muy diferente todo lo que la rodeaba y hace muchas notas y empieza a darse cuenta que todo es muy diferente a cuando ella lo vio siendo una niña. Así que en 1957 es que decide escribir su primera novela, que es Balún Canán, que como ya les comenté, es una novela con muchos tintes biográficos, pero que trata muchísimos temas sociales. Y sobre todo se enfoca en la injusticia hacia los indígenas chiapanecos. En verdad es una obra muy buena, creo que nos permite entender todo lo que Rosario sentía y lo que ella podía percibir siendo una niña que estaba pasando a su alrededor. El nombre de Balún Canán alude al nombre maya de Comitán y se vuelve en la primera de una lista de muchísimas novelas que llevarían a Rosario a la cúspide de su carrera. Durante todas las obras de Rosario, y es que de verdad se los digo y se los voy a decir siempre, lean sus obras. Me encantan y sé que les van a encantar también. Cada una es un mundo donde nos explica la opresión de grupos indígenas y de las mujeres. Este era el enfoque que siempre daba a sus obras. Y cada una es una crítica a todo el sistema que históricamente ha respaldado esta opresión. Pero Rosario tenía un defecto. Así es. Tenía un defecto, una debilidad o como le quieran llamar. Un defecto del cual no nos vamos a burlar porque es un problema que muchas llegamos a vivir y hemos sido víctimas. Yo más de una vez, honestamente. Y es que nuestra querida Rosario se fija en un tóxico. Y no en cualquiera, sino en un filósofo tóxico y machista.
Estoy hablando de Ricardo Guerra, que si no lo ubican, pues bueno, no es importante. Aquí no le vamos a dar publicidad a sus obras. Ella tiene un matrimonio bastante tormentoso con Ricardo, ya que ella obviamente priorizaba el escribir, priorizaba sus obras, era su sueño, era su carrera profesional. Y Ricardo mostraba muchísima envidia y vean la audacia de este hombre, díganme si no da coraje. Ricardo se enojaba de esto y prácticamente le exigía que se dedicara al hogar, a sus hijos, en lugar de estar escribiendo. O sea, ¿qué le pasa? Ellos tienen lo que podría ser una historia de amor así todo bonita, pero que si checas así de fondo dices, no, qué bueno que se fue de ahí. Ellos se conocieron en la universidad, se escribían cartas durante todo el tiempo que estuvieron separados, incluso cuando ella se va a España se siguen escribiendo, y aunque todo pintaba para ser una historia de amor bonita, después toman caminos diferentes. Él se casa, tiene un primer matrimonio, después se reencuentran, deciden estar juntos, se casan, tienen 3 hijos y al final deciden divorciarse, ya que él la culpabilizaba de todo. Si algo salía mal en la casa, era culpa de Rosario. Si algo salía mal en la familia, era culpa de Rosario. Si algo salía mal en el matrimonio, era culpa de Rosario. Pero en fin, no voy a entrar a detalles de su matrimonio porque Rosario es muchísimo más que un matrimonio así, pero pues sí da coraje. Por dicho matrimonio, Rosario se regresa a la Ciudad de México, donde hace de la Universidad Nacional su segundo hogar, ya que, escuchen esto, ella se encargaba de la jefatura de prensa e información de dicha universidad, daba cátedras en la Facultad de Literatura y Letras, redactaba un artículo semanal para el periódico Excelsior, trabajaba en sus libros y vendía mole. Bueno, no, eso último no, pero creo que es lo único que le faltaba porque estaba muy dedicada a su vida profesional y pasaba la mayoría de sus días y horas en dicha universidad. Rosario prácticamente estaba sacando un libro cada año, o sea, imagínense, tenía una familia, trabajaba dando clases, escribía aquí, escribía allá y todavía se da el tiempo de escribir un libro al año. En la década de los 60 fue invitada a dar cátedras de distintas universidades en Estados Unidos y universidades muy prestigiosas, ¿eh? Nada de cosas así. O sea, chequen eso, la invitaban a dar clases en Estados Unidos. Imaginen el impacto que Rosario tenía no solo en México, sino a nivel internacional. Rosario era una feminista que trabajaba desarrollando teoría feminista, pero se enfocaba mucho en, como ya les comenté, en la cultura mexicana. Por su paso en Estados Unidos, vivió muy de cerca la nueva ola del feminismo que apenas estaba desarrollando en México. Ella comenzó a abordar estas ideas con un estilo muy fresco, porque recuerden que en estos años los movimientos estudiantiles también estaban a más no poder y ella trataba de tocar cada tema con su estilo. Como lo decíamos anteriormente, Rosario escribía un artículo para el periódico Excelsior que en su mayoría servía para informar a la sociedad sobre este famoso movimiento de la liberación femenina, de las mujeres, pero no se limitaba solamente a estas corrientes feministas. También usaba la interseccionalidad en las mujeres mexicanas para hablar de la opresión que se vivía y que pese a que se tenían los mismos derechos en la práctica, no se podía ver a la mujer desde más que en una perspectiva machista. Y esto es muy importante porque Rosario es de las primeras feministas mexicanas que comienza a usar la interseccionalidad. En alguno de sus escritos en la prensa llega a escribir es la mujer inferior y ella misma se responde y defiende que las mujeres mexicanas estaban en una posición de subordinación debido a la configuración social y no natural. Esa era la clase de escrituras que daba ante el periódico y que eran muy bien aceptados. Rosario también empieza a cuestionarse en sus obras sobre el papel del patriarcado y cuánto daño le hacía a México, al mismo tiempo que reconoció el valor de las mujeres que optaban por el feminismo, porque aparentemente en México, después de que tuvieron el voto las mujeres, todos estaban bien, las mujeres eran felices en sus casas, estaban comenzando a estudiar. Entonces, pues, ¿de qué servía ya el feminismo en México? ¿De dónde le surgían a las mujeres las ganas de ser feministas? Ella se lo comienza a plantear. Y es algo que personalmente le reconozco a Rosario, que se plantea esta situación, porque es algo que yo también he pensado, no sé si a ustedes les ha pasado. De hecho, hace unos días yo estaba platicando con una amiga y estábamos hablando de lo difícil que es encontrar una pareja actualmente siendo feminista,
porque cuestionas todo, le encuentras banderas rojas por todos lados o hay actitudes que de plano te hacen salir huyendo y decíamos de, güey, es que éramos felices antes del feminismo, antes no nos cuestionábamos nada, cuando éramos la hija, la novia, la hermana, la mujer del patriarcado, la que nos demandaba ser y estábamos en aparente comodidad. Y es cierto, a palabras de Rosario, también es cierto que la mayor parte de las mujeres están muy tranquilas en sus casas y en sus límites. Y lo confirmo, tú te sientes bien sin saber realmente todo lo que estás perdiendo. Sigues los roles que te son asignados, pero un día, ¡pum! Conoces el feminismo, te pones las gafas moradas, te cuestionas algo que ya no te gustó, que ya no estás dispuesta a hacer y todo cambia. Todo cambia y si en algo estamos de acuerdo, mi amiga Rosario y yo, es que después de entrar al feminismo duele mucho, pero no te arrepientes de hacerlo. Te das cuenta que va a ser un camino largo, pero no quieres regresar a aquella aparente tranquilidad, aquella comodidad, porque realmente nunca estuviste tranquila y realmente nunca estuviste cómoda. Oigan, qué filosófica me puse, ¿verdad? Es que de verdad, cuando yo leí estos fragmentos de Rosario, sí me planteó mucho y me identifiqué demasiado. Y realmente es por eso que me gusta Rosario, porque es una escritora mexicana que a pesar de que ya tiene muchos años que escribía, muchas cosas no han cambiado y sirven todavía para ocupar en la actualidad. Algo súper importante que no debo dejar pasar es que Rosario Castellanos se adelanta a todas estas teorías feministas actuales, lo que comentaba hace rato, y es que en sus obras, especialmente en sobre cultura femenina, ella habla de la interseccionalidad, comienza a usar teorías sobre racismo e introduce los problemas raciales y sexistas que viven las mujeres afrodescendientes. Esto es algo que hasta el momento, en esa época, el movimiento feminista no se había planteado en México. Entre sus múltiples escritos desarrolla ideas feministas en contra de la sexualización del cuerpo de las mujeres con fines publicitarios o comerciales. También defiende los cuerpos de las mujeres en contra de las dietas, de las fajas e incluso define a los tacones como un instrumento de tortura. Recuerden que hasta el día de hoy los tacones siguen siendo sinónimo de femenina, de mujer, de bonita y se juzga a las mujeres que deciden no usarlos. Estas ideas van muy de la mano con lo que se estaba viviendo en Estados Unidos con la liberación femenina. Y acuérdense que justamente en esos años esos pensamientos estaban bien fuertes, pero bien fuertes. Y el feminismo mexicano también empieza a copiar esas ideas. Se traen todas estas ideas de la liberación de la mujer, del quitémonos el brasier, bla, bla, bla. Y Castellanos, en su modo de reportera, daba información. A ella le impresionaban las protestas y cómo muchas mujeres se unían por ideales que hasta hace poco no se habían atrevido a hablar en voz alta. Ella le parecía toda esta organización como algo místico, algo hermoso, porque realmente las mujeres no tenían líderes que las mandaran a hacer cosas. Ellas salían y tenían esa iniciativa. Y así es como Rosario también empieza a sacarle sus trapitos al sol al matrimonio mexicano, o más bien cómo es que la mujer es vista dentro del matrimonio y todas las desventajas que viven las mujeres mexicanas en él. No fue ninguna sorpresa, créanme, que para 1967 fuera designada como la mujer del año, uno de los muchos premios que ganó en su vida. Y que benditas sean todas las diosas del universo y del mundo, Rosario decide divorciarse del tóxico. Ya para ese año tenemos una Rosario diferente. De hecho, lo vamos a notar mucho también en sus libros. Ya después de haber vivido y de haberse cuestionado todo esto del matrimonio, ella comienza y se enfoca en este tema. Y chequen lo diosa que era. Para 1971 da un discurso al presidente de la República, en ese entonces Luis Echeverría. El discurso se llama La abnegación, una virtud loca, donde habla sobre esa abnegación o devoción que se le exige a la mujer casada y que tanto daño ha hecho a las mujeres y que, por cierto, tiene un poema muy bonito donde toca o más bien se refiere a este tema y sobre los famosos altares en los que se ponen a las mujeres entregadas a sus hombres, ya sea siendo una buena esposa, una buena hija, y te suben y te elevan, porque así es como debe ser una mujer. Y Rosario nos invita a que nunca nos pongamos en esos altares. Y si sigo hablando de las teorías desarrolladas por Rosario,
Pero ya le voy a parar porque si no, nunca voy a acabar. Solo quiero resaltar el punto de que ella muchas veces no se identificaba como feminista y es algo que pasa muy comúnmente y lo vemos mucho en esta ola. No muchas se identifican con la palabra feminista porque no sienten que sus problemas o sus necesidades o su opresión sea representado por el movimiento. Ella denunciaba que al feminismo mexicano le hacía falta muchísima interseccionalidad. Bajo sus propias palabras, no le parecía equitativo ni justo, ni siquiera legítimo, que algunas mujeres pudieran formarse intelectualmente mientras otras vivieran en la ignorancia y fueran juzgadas por la misma razón. A razón de esto, muchas veces decide no apoyar las acciones del movimiento feminista mexicano. Y por no apoyar no me refiero a que estuviera en contra, sino que simplemente no las respaldaba o no asistía. Rosario, ya divorciada y con más experiencia que nunca, es designada como embajadora de México en Israel, donde además del cargo que tenía, porque imagínense ser embajadora, también da cátedras en la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea, imagínense qué impacto tenía Rosario. Obviamente no deja de escribir, o sea, era embajadora, daba clases y escribía. No, hombre, o sea, ¿en qué momento dormía esta mujer? Es aquí donde salen obras tan bonitas como Mujer que sabe latín, Poesía no eres tú y El eterno femenino, que eran libros completamente diferentes a todo lo que había escrito anteriormente, y sobre todo El eterno femenino es una obra de teatro con mucha ironía y que de manera personal me encantaría ver la obra montada porque sería una chulada. Y con ese libro Rosario demuestra lo camaleónica que es y que podría haber sido a futuro, porque probablemente hubiera desarrollado más obras parecidas o habría cambiado o habría experimentado más con su escritura, pero tristemente nunca lo sabremos porque en Tel Aviv, al contestar una llamada, después de bañarse, sufre una descarga eléctrica y muere. Muere el 7 de agosto de 1974 y aunque en su momento alrededor de su muerte surgen muchos rumores, se habla de un homicidio, de un suicidio, pero pues al final todo queda en rumores, no hay indicios que nos digan que realmente no fue más que solo un accidente. Sus restos fueron trasladados a México y al día de hoy están en la rotonda de las personas ilustres de la capital del país. Como dato curioso, anteriormente ese lugar se llamaba Rotonda de Hombres Ilustres y es Vicente Fox quien le cambia el nombre a Personas Ilustres. No sé si se acuerdan que Vicente Fox traía toda esta onda de lenguaje inclusivo, de mexicanos y mexicanas, niñas y niños. Bueno, él decide quitar el hombres y poner personas. Y estamos llegando al final de nuestro episodio y toca dar las recomendaciones. Saquen papel, saquen pluma porque esto les interesa. Primero quiero recomendarles el podcast de Mujeres Literarias de Elsie. Mujeres y Literatura, perdón. Ella es una mujer, una chica excelente que tiene un podcast donde habla de escritoras y se enfoca muchísimo en sus obras. Habla un poquito de sus vidas, pero le da un enfoque bastante literario. Se los recomiendo, vayan a escucharlo porque les va a ayudar muchísimo con las obras de Rosario. Por cierto, Elsie y yo hicimos un live la semana pasada donde hablábamos de muchas autoras y coincidimos que Rosario es la feminista de México, así con prestigio, la feminista. ¿Qué libros leer de Rosario? Todos. La verdad es que les van a encantar cualquiera que decidan leer. En lo personal, recomiendo empezar con El eterno femenino, que creo que está en mi top 10 de libros favoritos de toda la vida. De verdad las va a divertir muchísimo, al mismo tiempo que las va a cuestionar de todo lo que las rodea en esta cultura machista mexicana y sobre todo vamos a entender ese duelo interno que lleva ella después de su divorcio, de cómo vivió su matrimonio. No, les va a encantar. Balún Canán es una joya de la literatura mexicana. Como les comentaba anteriormente, Rosario toca muchos temas de injusticia social de una forma, llamémosla mística, por así decirlo. De verdad está increíble, me gusta mucho, también lo recomiendo. Y obviamente, sobre cultura femenina, su tesis, no, es divino. Por algo se le consideró una joya del feminismo mexicano. Poesía, No eres tú y Álbum de familia son obras imperdibles. Y Mujer que sabe latín también merece ser leído por ti, pero con una apertura al cuestionamiento. Y si te quieres
enojar. Lee la recopilación de las cartas que le escribe a Ricardo. ¿Se acuerdan que hablamos de que después de que se conocen intercambian muchas cartas? Pues bueno, para la suerte de todas y todos, esta obra las tiene el Fondo de la Cultura Económica. También las cartas las pueden encontrar en internet, pero créanme, lean unas par, porque ahí se enojan, de ahí como que, ay. Pero no hay problema, háganlo, están bonitas. La verdad es que leer dos cartas de filósofos así se siente bonito, pero pues la verdad sí, sí me enoja el saber cómo era Ricardo. Pero como les comentaba, todo lo tiene el Fondo de la Cultura Económica y hace que los precios, pues, no sean tan caros, por así decirlo. Y son de fácil acceso, ya que los pueden comprar por internet o hay muchas bibliotecas de la cultura económica que los venden, como les comenté, económicos. Aunque aquí entre nos, si no lo pueden comprar, también los pueden descargar, lo encuentran muy fácil en internet. Y si no, también en nuestra biblioteca virtual, ahí están varios libros de Rosario que pueden descargar. Y por último, hace poco salió una película, su nombre es Los Adioses, donde habla de la vida de Rosario, pero enfocada en la relación que tuvo con Ricardo. Ahí se las dejo de tarea por si las quieren ver, les digo. Habla de la vida de Rosario, pero se enfoca demasiado en su matrimonio. De eso va la película, el que veamos cómo Rosario llegó a vivir todo lo que les comentaba que este señor hacía. Y ahora sí, llegamos al final. Les agradezco muchísimo llegar a este punto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Mujeres con Historia en TikTok y _Mujeres con Historia en Instagram. Los quiero y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.